Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas reuniones virtuales que tenemos los jueves acerca del Evangelio de Jesucristo, los cambios y la transformación de nuestra alma a través de la renovación de nuestro entendimiento. Gracias por estar siempre atentos, escuchando la palabra de Dios, sabiendo que es la palabra de Dios. No vas a escuchar a un hombre, aunque el hombre lo que es el medio que Dios usa, nuestro ministerio, pero no es viendo al hombre, sino escuchando lo que Dios dice a través de su palabra. Recuérdese que la palabra traerá las señales y más señales de sanidad, ya que estamos hablando del rudimento del mundo que es la enfermedad y lógicamente el rudimento de Cristo que es la sanidad. Pues gracias, como dije anteriormente, gracias por estar siempre atentos, gracias por escuchar estos mensajes, gracias por aquellas personas que han escrito que les está dando resultados, porque la Biblia dice bien claro que el que recibe la palabra, dice que dará fruto al 100%. Vea que no somos nosotros, sino que es la palabra, es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, es el Evangelio eterno, que es el que da fruto. Y en este momento estamos pues sembrando los jueves acerca de la sanidad. La semilla de la sanidad pues va a dar fruto a 100%, lo que es sanidad para su vida. Aunque estemos lejos, aunque estés en otro país, aunque estés en otra provincia aquí en nuestro país, pues quiero decirte algo, el Espíritu Santo está dentro de ti. El sanador, que es Cristo Jesús, que pagó el precio, está dentro de ti. Y lo que estamos haciendo en este momento es enseñando cómo manifestar sobrenaturalmente ese médico que tenemos por excelencia, que es Jesucristo. Hoy estaremos hablando de Cristo y la enfermedad. Cristo y la enfermedad. Pero permítanme entrar en el verso que tenemos cada vez que comenzamos el mensaje, un texto en el cual nos va revelando, nos va mostrando lo que Dios desea a través de estas enseñanzas de los jueves, que es cambios en nuestra vida. Si hay cambios interiores, va a haber cambios exteriores. Y eso es lo que estamos buscando a través del Evangelio, no con fuerza humana, no con doctrina de hombres, no con doctrinas del mundo, no con legalismo, no. Estamos buscando lo que es a Cristo Jesús. En la palabra encontrar el reflejo, la verdad de lo que es Cristo Jesús, lo que ha hecho por nosotros, lo que tenemos y lo que podemos hacer. Bueno, dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No se olvide que Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 que el mismo Dios de paz, el mismo Dios es el que hace, el mismo Dios de paz os santifica espíritu, alma y cuerpo. Aquí dice que estamos siendo transformados en nuestra vida, pues en el Espíritu hemos nacido de nuevo y ahora lo que estamos buscando es la transformación, según Romanos capítulo 12, verso 2, que lo veremos más adelante, la transformación de nuestra alma que se compone de mente, emociones y voluntad para que pueda manifestarse la vida, el Zoe, que está en nuestro espíritu de Dios. Y así, pues nuestro cuerpo reciba también sanidad, así como recibe sanidad mental, recibe salud emocional, recibe salud en el cuerpo. Dice Romanos capítulo 8, verso 11, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos es el mismo que va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Siempre recordándoles de no olvidar de recibir el Evangelio con fe y gracia. Debemos de poner ese ingrediente especial, ese ingrediente importante que es la fe y la gracia.
todo lo que recibimos de parte de Dios, sea esta enseñanza, sea la salud, sea la prosperidad, la salvación, según Efesios capítulo 2, verso 8, que es la entrada, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dos ingredientes totalmente importantes, decía un pastor, son las hermanas gemelas, la gracia y la fe. La gracia y la fe. Es importante conocer esta pareja de gemelos, porque en todo pues vamos a tener prosperidad por medio de la fe, salud por medio de la fe, salvación por medio de la fe, pero todo es por gracia, un regalo de Dios. No tenemos que esforzarnos, no tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar nada, ya Cristo pagó todo por nosotros. Por tanto, lo que hacemos es recibir ese regalo glorioso, ese don, ese regalo de sanidad. Estudiamos el jueves pasado la actitud de Dios acerca de la enfermedad. Ese fue el título. La actitud de Dios acerca de la enfermedad. Vimos que Dios tiene una actitud muy clara en contra de la enfermedad. Tanto como odia el pecado, así odia la enfermedad. Usted oye mucho hablando, es que Dios odia el pecado y ama al pecador. Bueno, es cierto. Pero Dios odia la enfermedad, Dios odia la pobreza, Dios odia todas las maldiciones que hay en este sistema del mundo. Dios la odia, pero odia a cada ser humano. Vimos que todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios, y es algo que debemos, y lo veremos más adelante, y lo hemos dicho, lo que vamos a hacer es repetir y repetir y repetir para que su conciencia y mi conciencia se desarrolle en esa verdad, en ese regalo, en esa gracia, en ese don de sanidad. Y es que la voluntad plena, completa y absoluta de Dios es la sanidad, no la enfermedad. Vimos que es totalmente erróneo que Cristo, por un lado, sana y por otro lado, el Padre Celestial está enfermando. Está totalmente equivocado eso. Digo esto, y lo dije el jueves pasado, porque muchas personas dicen que Dios los está enfermando por X razón, sea por una formación, sea por castigo. No. Esa no es la voluntad de Dios. Vimos que desarrollamos una conciencia de salud por medio del conocimiento del Evangelio. Recuérdense que Evangelio es las buenas noticias acerca de Jesucristo y su obra terminada. No me cansaré de repetir, de decir, de enseñar. Si algo a mí me llamó mucho la atención, la enseñanza, la doctrina, la teología de la gracia es que se basa a mirar, a fundamentar toda nuestra vida creyente en una persona, en Cristo Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, de lo que habla es de Cristo, no de nosotros, es de Cristo Jesús. Es de la obra redentora de Cristo Jesús. Lógicamente, pues está hablando del Padre Celestial, está hablando del Espíritu Santo, pero estamos hablando de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario cuando murió, resucitó, la obra terminada, y como el Espíritu Santo, pues lógicamente está obrando en este momento, trayendo revelación del conocimiento de Cristo. Cristo revela al Padre y el Espíritu Santo revela a Jesucristo. El Espíritu Santo siempre nos va a hablar y nos va a llevar por medio de la palabra a reconocer, a exaltar, a alabar a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio, como no hay otro medio para llegar al Padre, que es Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el medio que nos revela quién es Cristo Jesús en nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Vimos que el único propósito que tiene la enfermedad es oprimir y matar. Ese es el propósito de la enfermedad, oprimir y matar. Eso lo vimos en Hechos capítulo 10, verso 38. Búsquelo, lea, vea esos versos, empiece a ver esos versos
empieza a permitir que ese Cristo que está dentro de ti se vaya manifestando a través del Evangelio y de la unción del Espíritu Santo para que haya una revelación en nuestra conciencia. Y así vamos a caminar en esa fe gloriosa. Ahora, la enfermedad fue un resultado del pecado original. Voy a ir despacito, no recuerdo si lo dije el jueves pasado, pero voy a entrar aquí. Es resultado del pecado original. ¿Cuál fue el pecado original? El que Adán cometió. ¿Cuál fue ese pecado? Desobedecer. No comerse la manzana, porque la Biblia no habla de manzana, ni que espera, ni que es una guayaba. No. Es acerca de lo que es la desobediencia. Pero en Romanos capítulo 5, verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por causa de una persona, Adán pecó, todos fuimos pecadores, pero por causa de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, todos fuimos justificados. Cuando digo todos fuimos justificados, es con toda aquella persona que cree en Jesucristo y que hizo su obra. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, el unigénito, para que todo aquel que en Él crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Notemos que nosotros fuimos pecadores no porque hayamos pecado, sino por la desobediencia de Adán. Por la desobediencia de Adán. El pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán. Sí, me hablan de Satanás y todo eso, pero el que tenía la autoridad para frenar la tentación, el engaño, más, porque dice 2 Corintios capítulo 11, verso 3, el engaño que tuvo Eva, fueron sus sentidos engañados. ¿Por qué? Porque se puso a tener conversación, a escuchar lo que no tenía que escuchar. Por eso ustedes siempre me oyen decir: ten cuidado lo que tú oyes. Ten cuidado lo que tú oyes. Porque lo que tú oyes muchas veces se hace una creencia incorrecta o correcta en nuestra mente, y eso es lo que vamos a caminar, eso es lo que vamos a expresar y eso es lo que vamos a hablar. Asimismo, la maldición de muerte, pobreza y enfermedad no es porque hayamos pecado, porque eso es lo que le dicen muchos: estás enfermo porque pecaste, ve a ver qué fue lo que hiciste. Te va mal porque pecaste, ve a ver en qué estás desobedeciendo a Dios. No. La enfermedad, la muerte y la pobreza entró por la desobediencia de Adán. Pero por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos justificados y limpiados por su sangre. Eso significa que para nosotros ya fue tratado el pecado de la desobediencia. Pastor, y entonces ya nosotros no debemos de caminar en enfermedad. Es correcto, pero entonces ¿por qué? Por causa de la mala enseñanza que hemos tenido, sea cultural, sea religiosa. Hemos tenido una mala enseñanza. Hemos desarrollado desde niños, nos han enseñado a enfermarnos. Por eso dice 2 Corintios, estoy poniendo la posición en la cual que si Cristo ya me limpió al nacer de nuevo, lógicamente, al recibir a Jesucristo como mi Señor, a reconocerlo, a creer en su obra terminada, al recibirlo, a aceptar en mi vida,
y tu vida a Jesucristo, ya fuiste, dice la Biblia, limpiado del pecado original, que es el pecado de desobediencia, que produce muerte, enfermedad, ruina y otras maldiciones. Entonces, lo que Dios nos está enseñando es que ahora, como Cristo nos lavó por medio de la sangre, según este Apocalipsis capítulo 1, verso 6, nosotros ya estamos justificados. Justificado es que nacimos de nuevo sin pecado. Estoy hablando en el espíritu, porque lo que nacemos de nuevo es el espíritu. No nace de nuevo el alma, no nace de nuevo el cuerpo. Es nuestro espíritu, nuestro verdadero yo es el espíritu. Más allá de este cuerpo, más allá de esta alma, que como dije es pensamiento, emociones y voluntad, más allá hay una persona que es espíritu, es espiritual. Por tanto, ya nosotros fuimos limpiados. Nosotros no hay resultado a través de la naturaleza vieja pecaminosa, porque fue destruida, fue muerta, dice la Biblia. Estamos muertos al pecado. Por tanto, ya nosotros, nuestro espíritu no produce, no hay desobediencia en nuestro espíritu, no produce enfermedad, no produce muerte, no produce consecuencias del pecado original. Por eso 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado, pero no conoció nunca pecado. Cristo fue hecho pecado, pero nunca pecó. Dice, para propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un intercambio. Todo el pecado cayó sobre Jesús y toda la justicia de Dios, toda la justicia de Cristo vino a nosotros. Por eso somos una nueva criatura, justificados. A ver, Jesús no vino a condenarnos, sino a salvarnos del pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y de toda consecuencia del pecado. Juan 3:17 dice, después de Juan 3:16, que hablaba con unas personas, y yo les decía, siempre nos enseñan Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que los que creen no se pierden, y los que creen tienen vida eterna, que ese es el que vivifica nuestros cuerpos mortales. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¡Wow! Esto es como para ponerse a meditar. Ahora, sí que nosotros se enseña mucho de no condenar a las personas. Y es correcto. Nosotros no somos quienes para condenar. Si Cristo no vino a condenar, ¿quién soy yo para condenar a una persona? No importa en el estado que esté. Mi trabajo, dice 2 Corintios 5:20, que es reconciliar a la gente con Dios, mas no a condenar. Y yo escucho muchos mensajes de juicio, muchos mensajes de condenación. Todavía no he entrado, todavía no he entrado a estudiar esto. Sí, lo he predicado varias veces, pero el Espíritu Santo ha estado trayendo 2 Corintios capítulo 3, donde habla que el pacto antiguo lo que produce es muerte. Y eso me ha tenido meditando y meditando, porque hay unas de las 3 razones, porque hay tanta muerte prematura, es por falta de tener una limpieza total, completa y absoluta en nuestra conciencia acerca de lo que es la ley. Contaminamos la gracia con la ley, pero después hablaré acerca de eso. Porque no envió Dios a su Hijo
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El único que ha salvado y pudo salvar y salva al mundo se llama Jesucristo. Punto. Que Arnoldo, que no. Cristo Jesús es el que salva. Pero lo que voy a esto es, Él no vino a condenar. Romanos capítulo 5, verso 8 en adelante, dice que si ya nosotros que hemos sido justificados y hemos sido liberados de la ira, del juicio de ira, ¿cuánto más no lo va a hacer con todo aquel que ya ha sido lavado por la sangre de Jesucristo? Se habla tanto juicio, tanta condenación, tanto castigo, tantas maldiciones, porque las personas fallan, pero es que no han entendido que hay un pecado y hay pecados. Pecados es de las obras de la carne, y pecado, que le llamé pecado original, tradicionalmente, teológicamente se llama pecado, se me fue ya la palabra, original. El pecado original es el que trajo las maldiciones, más la muerte eterna, la muerte segunda, que es para siempre. Pero los pecados de la carne, ya estoy hablando y profundizando en gracia, los pecados de la carne, sí, va a traer algunas cosas en la carne, pero no es consecuencia en el espíritu. Pastor, ahora sí me metí en algo que pues tengo que enseñarlo bien. Porque algunos están poniendo juicios, están haciendo juicios, están juzgando, están condenando por las, llamémosle, obras de la carne, que usted verá en Gálatas 5:19, las obras de la carne. No les llama a Pablo pecado, ahí les llama obras de la carne. No son obras del Espíritu, porque el Espíritu lo que tiene, el Espíritu nacido de nuevo, lo que tiene son frutos, según Gálatas capítulo 5, verso 22. Verso 19 habla de las obras de la carne, pero Gálatas 5:22 lo que habla es de el fruto del Espíritu. Y si usted lee más antes, creo que es el verso 16 de Gálatas 5, está diciendo que aprendamos a caminar en el Espíritu. Sí, sabemos caminar muy bien en la carne, pero tenemos que aprender a caminar en el Espíritu porque somos nueva criatura en un reino totalmente diferente. Tenemos que aprender a pensar según ese reino. Tenemos que aprender a oír según ese reino. Tenemos que aprender a visualizar según ese reino. Tenemos que aprender a hablar según ese reino. Tenemos que aprender a caminar según ese reino. El camino en el reino de Dios. Dice Gálatas capítulo 5, capítulo 5, verso 7, dice que ya no caminamos por vista, sino por fe. Porque la fe es del Espíritu, más la vista, está hablando de estas ventanas para el mundo, nuestra vista, nuestros ojos. Entonces, no permita que nadie te condene. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo, no ha reconocido a Jesucristo como su Señor, pues es hora de que lo hagas. Y así de simple. Según Romanos capítulo 10, verso 10, dice que con el corazón yo creo y con la boca confieso para salvación. Sencillo. Donde estés, en cualquier lugar, no tienes que ir a una iglesia. No estoy diciendo que no se debe ir. No tienes que ir a ningún lado, ninguna congregación. No, ahí mismo, tú nada más llega y le dices, Señor, yo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y hiciste la obra redentora y que a través de tu sangre preciosa me has lavado de todo pecado y más del pecado. Y con mi boca confesaré que soy salvo.
Pastor, así es sencillo. Mire, hermano, para ser salvo lo que se necesita es un segundo. Yo recuerdo, tradicionalmente enseñábamos de que para ser salvo se necesita un segundo. Pero cuando se pierde la salvación, para volver a tenerla en un segundo. No. Dios no está en ese plan, con todo el respeto. No. Tú eres salvo. Tú eres salvo. Punto. Tú naciste de nuevo. No puedes desnacer. No puedes desnacer por algo que hiciste incorrecto. Porque tu salvación no depende de ti. Depende totalmente de Jesucristo. A ver, Gálatas capítulo 3. Pues si no sigo ahí y ya oigo algunos pensamientos, pero para esto y para el otro, y algunos rechazando el mensaje. No rechacen el mensaje todavía. Escuche totalmente la enseñanza. Porque algunos dicen, pero es que este es de la posición aquella, este es de la posición No. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Dice Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Había una maldición. En Deuteronomio capítulo 28 lo dice bien claro. Verso 15. Si oyes la palabra de Dios y no la cumples, te vendrá, creo que son 63 maldiciones que hay ahí. Y ahí está la enfermedad. Ahí hay las enfermedades que se nos pueden ir a la mente y podemos leerlo. A mí no me gusta mucho leer eso porque quiero llenar mi conciencia de bendición. Pero ahí dice que si oyes el mensaje, eso es ley, si oyes el mensaje y no lo practicas, te viene esto. Oye, qué tremendo esto. Esa es la ley. Dice, te vienen las maldiciones de la ley. ¿Por qué? Porque antes en la ley era, yo obedezco para que Dios haga. Viene Cristo, muere en la cruz del Calvario, hace la obra, termina la obra. Lo veremos lo más probable ahora, más adelante, si me alcanza el tiempo. Dijo Jesús, consumado es. Apocalipsis 21:6, hecho está. Sí, la obra está terminada. No hay nada que añadirle. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. No hay que ayudarle en nada. Cristo es suficiente. Por tanto, ahora sabemos que obedezco porque Dios hizo. Y la obediencia, creo que son 2 o 3 versículos que hay en el Antiguo Pacto de que habla fe. En el Antiguo Testamento, perdón. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se refiere solo a fe. La obediencia, la fe. Fe. Ahora, yo camino en la fe que Cristo hizo. En la fe de lo que ya Dios hizo a través de Cristo Jesús. No en la obediencia para que Cristo haga. Hay personas que dicen, voy a ayunar mucho, orar mucho para que Dios haga. No, momento. Eso es ley. Eso es ley. Yo ayuno, oro, pero no para que Dios haga, sino porque sé que Dios ya hizo. Ya la provisión está hecha. Y dice, Efesios capítulo 1, verso 6 en adelante, dice que esa bendición, esa provisión ya está antes de la fundación del mundo. En Cristo Jesús. Por tanto, ya Cristo terminó la obra. Yo lo que me dice el Señor es que crea en lo que Él hizo. Crea en la obra sanadora. Crea en la obra prosperadora. Crea en la obra de amor. Crea en la obra de salvación que Él hizo. Ya la hizo. Lo que tengo que hacer en fe es recibir. No creo para que Él haga algo. Hermanos, tengan fe porque la fe mueve la mano de Dios. No. La mano de Dios ya se movió en Cristo Jesús. Yo creo porque ya Él hizo.
La fe que me mueve es a mí. ¿A qué? A recibir, a entender. Por eso fe es fidelidad. Por eso fe es conocimiento. Mayor conocimiento revelado en nosotros. Mire, vamos a caminar en fe. La fe no crece. El que estoy creciendo soy yo. Romanos 12:3 dice que nos fue dada la medida de fe. No una medida de fe, no, la medida de fe. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto significa que en Cristo Jesús somos libres de las enfermedades. Pero pastor, ¿y entonces por qué todos sufrimos de algún síntoma de enfermedad? Bueno, por falta de conocimiento. No, pastor, pero yo sé, no, es que una cosa es tener cierto conocimiento histórico para poder entender, y otra cosa es revelado. Que haya un entendimiento. Decía, hablando de fe, un profeta que ya está con el señor Kenneth Hagin, decía, es aquello que está en su espíritu que sé, porque lo sé, porque lo sé, porque lo sé, y no lo mueve. Es como aquello, las madres, con el espíritu del ser humano, pero más desarrollado tiene la mujer, la intuición. Aquella mujer es que siento algo, mi hijo, siento como que a mi hijo algo. O cuántas veces usted ha dicho, siento como que hoy viene alguien y llegó esa persona. Intuición. Después estaremos hablando de eso. Intuición. Intuición. Pues hay un don también glorioso y maravilloso en 2 Corintios capítulo 12, versos 8 al 10, donde habla de discernimiento de espíritus. Discernir, un conocimiento que no es material, sino que es algo más, percepción, intuición. Pero bueno, esto significa que en Cristo Jesús somos libres de la enfermedad. Y lo que estamos aprendiendo no es a sanarnos, sino que estamos aprendiendo a caminar como sanos. No estamos aprendiendo a caminar, no estamos aprendiendo para ser salvos. Estamos aprendiendo a caminar como un salvo. No estamos aprendiendo la palabra para caminar en justicia. No, lo que estamos aprendiendo es a caminar en justicia. Porque soy la justicia de Dios. Pero como vamos a estar diciendo, 2 Corintios, por un lado, 5:21, que soy la justicia de Dios, y por otro lado estoy haciendo y esto, y estudiando, y ayunando, y orando, para hacer la justicia de Dios. Bueno, o soy o no soy. He ahí el dilema. O soy o no soy. Pues la Biblia, yo voy a creer lo que dice la Biblia, porque eso es fe. La Biblia me dice a mí, conforme creí, así hablé. Conforme creí a lo que está escrito, así actúo. Por tanto, si dice que yo soy la justicia de Dios, yo soy la justicia de Dios. Sí, claro, estoy aprendiendo a caminar, estamos aprendiendo a caminar, cometemos algunas fallas, pero son menos a las que teníamos antes. Yo no tengo fe en los pecados, yo no tengo fe en la obra de la carne, tengo fe en el poder de Cristo, en la justicia de Dios. Y eso es lo que me enseña la palabra del Señor. Esa es la posición que estamos teniendo. Y lo que somos. Y lo que estamos aprendiendo es a desarrollar una conciencia de salud. Hay una conciencia. Bueno, ya vienen los aguaceros y yo siempre me resfrío. Es que la alergia que me agarra porque empieza a llover. Que los asmáticos, el problema. Todo eso está en nuestra mente. Todo eso. Los temores, lo dijimos al principio, los temores están en nuestra mente. Nos fue enseñado todo eso. Sino que lo que estamos desarrollando es una conciencia de salud para caminar en ella y para manifestar el glorioso y maravilloso don, regalo de salud. Porque yo escucho muchas personas, no, es que el regalo más grande que Dios nos ha dado, después de las
de la salvación. Es la salud. Sí, pero hoy en día la iglesia, a ver, se hace campañas de sanidad. Usted verá que en lugar de ser gente que no conocen de Cristo, gente que están empezando de Cristo, los mismos cristianos de años, porque no nos han enseñado a caminar en salud. Sí, esto es un proceso de aprendizaje, por eso es la transformación de nuestra alma por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Sí, tiene que haber un cambio. ¿Cómo? Escuchando. Hablaba con una de mis nueras y yo le decía, es que lo importante es lo que tú estás escuchando. ¿Qué estás escuchando? Si estás escuchando palabra, si estás escuchando gente positiva, si estás escuchando gente de triunfo, si estás escuchando gente para avanzar, si están escuchando mujeres emprendedoras, hombres emprendedores, vas a desarrollar una conciencia de éxito. Y sí, el evangelio tiene éxito, tiene victoria, tiene gloria, tiene poder, tiene triunfo. Pablo dice, gracias a nuestro Padre Celestial, que en Jesucristo vamos de triunfo. Estamos siendo, dice una versión, estamos en la fila de los triunfadores. Wow. Eso es lo que estamos aprendiendo. Meditaba una tarde, o creo que sí, estaba hablando con mi hijo menor. Y yo le decía, vea, cuando un niño nace en la escasez, en la ruina, en la pobreza, en el no puedo, en el no tengo, qué difícil de romper eso. Porque esa es la conciencia que ha desarrollado. Pero si una persona que ha vivido, tal vez no millonario ni multimillonario, sino que siempre sus padres tenían lo necesario, un poquito más de lo necesario, la alimentación, casa, vehículo, bueno, ahí, etcétera, etcétera. Usted verá que empiezan a caminar en ese desarrollo, a desarrollar esa conciencia, emprenden, y si alguna vez caen, su empresa se cae, usted verá que se levanta. ¿Por qué? Porque no tiene que trabajar con su mente de un desarrollo de triunfo, sino que al contrario, claro, ha tenido gente alrededor que siempre le están hablando de éxito, triunfo, estudian, buscan igual lo que es la enfermedad, igual la pobreza. Yo escucho, yo estoy en un grupo de gimnasio en adultos mayores. Y me decía una señora, a mí no me gusta estar con gente mayor. ¿Por qué? Porque siempre se están quejando que le duele todo. Es una señora que la vemos haciendo ejercicios. Nosotros estamos del grupo que hay, habemos 4 que estamos en la tercera etapa de avance. Alzamos pesas, hacemos muchas cosas que otras personas que no son adultos mayor que estamos haciendo. Y no pasamos en eso de que estoy enfermo de esto. Y podría ser que tengamos un síntoma, pero estamos frenando. Porque no queremos desarrollar una conciencia de enfermedad. Yo ya como soy adulto mayor, ya ahora me van a llegar todos los dolores, me van a llegar todas las cosas. No. Me gusta Caleb, donde dijo a los 85 años, papá, deme ese monte que yo lo tomo. ¡Wow! ¿Usted sabía que la gente más exitosa es de los 60 años para arriba? Pero si empezamos a buscar
si empezamos a ver, bueno, es que ya soy adulto mayor, soy una carga. No, yo no soy carga para mis hijos. No soy carga ni para mis hijos, no soy carga ni para mis nietas, no soy carga para mis bisnietos. No, yo no soy carga. Yo quiero lo que dice la Biblia, mantenerme ahí, donde dice que tendré fuerzas como un búfalo en mi vejez. Pero yo no estoy aprobando ni estoy hablando como aquellas otras personas que todo que cualquier cosa ya por la edad, no, yo busco la manera de caminar conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y quiero decirte algo, yo no soporto el dolor. No me gusta. ¿A quién le gusta? Bueno, es que algunos, hermanos, por tener una conciencia que han desarrollado de enfermedad, usted verá que es solo dolor y dolor. Yo sé que algunos se me están ofendiendo en este momento, pero voy a decirle algo. Sí, lógicamente, y vamos a después más un poquito, si puedo entrar en esto, sino cuando dé una serie acerca de sanidad, de salud divina. Yo tengo mis controles, tomo mis vitaminas, hago mis ejercicios, me alimento bien, duermo bien. Tengo a un lado los 3 enemigos de la salud: sal, azúcar y harinas. Sí, lo tengo, porque no puede ser que Dios me haya dado un cuerpo en el cual yo sea el administrador y yo le eche todo para buscar la manera de enfermarme y después estar viendo, y sé bien que Dios es misericordioso y por su gracia te va a sanar, pero te vas a volver a enfermar si sigue metiéndole al cuerpo drogas y todas estas cosas. Hablaba con una persona y le decía, no, el que fuma no tiene problemas, el único problema es que se va más rápido para donde el Señor. Hablando acerca del perdón y todo esto, no voy a meterme ahí, me metí, Dios, pero bueno, salí muy rápido de ahí. ¿Entiende? No, todo me es lícito, más no todo me conviene, dice Pablo. Todo me es lícito, más no todo me dejaré gobernar. No, yo tengo mi cuidado y yo voy a los controles del médico. Pues es que eso es negativismo porque está esperando de que esté enfermo. No, al contrario. De por si sale algo ahí. A ver, yo aprendí hace muchos años esto. Y yo vengo de una doctrina de que era pecado ir donde el médico. ¿Cuántos de los que tenemos vehículo no andamos un repuesto de una llanta en la parte de atrás? Nosotros decimos en la cajuela. ¿Cuántos? Y es porque está pensando de que se va a estallar. No, es por si pasara algo. Tengo algo ahí. Pues así fui y estaba hablando con la doctora, pues gracias a Dios todos mis exámenes salieron bien. Y estábamos hablando ahí, yo estaba hablando con la doctora y entonces me decía, vean Arnoldo, no tome, si usted tiene un dolor, no tome este medicamento nunca. Yo le decía, doctora, mira qué tremendo. En mis 67 años yo no padezco de dolores. Sí, yo sé lo que es tener un dolor, pero yo hablar de un dolor crónico, que todo el tiempo, sí, yo padecí 2 años del nervio, se me fue, ¿cómo se llama? Ese nervio que es un dolor, 2 años donde yo me sentaba mal y quiero decirte algo, llegué a creer en la salud de Dios, en lo que Cristo hizo y desapareció porque yo no soporto el dolor. Y pues vamos a ver las citas bíblicas que uso para eso, ¿no? Y yo puedo hacer ejercicio, hago toda clase de ejercicio. Levanto pesas. Otros ejercicios que hacemos, saltamos, brincamos, corremos. Me tocó quedar en una prueba que nos hicieron este año, en 15 minutos, cuántas vueltas le dábamos a la pista del estadio de aquí donde yo vivo.
trotando 15 minutos, que son, yo di 6 vueltas, son 2 kilómetros 400. Estamos bien, no, ni ahogándonos, pero yo camino todos los días, voy 3 veces al gimnasio, como dije, duermo bien, como bien, sí, estoy moviéndome en lo que conocemos naturalmente, pero me ha tocado y me he enfrentado con algunas cosas como la diabetes, que me tocó que enfrentarme a lo sobrenatural, a creer por sanidad, a lo del nervio, a creer por la sanidad. Y me mantengo ahí. Y soy libre de todas esas cosas, por la gracia de Dios. Pero he aprendido cómo hacerlo. Recuerdo que cuando a mí me hicieron un examen por motivo de unos de mis ovejas o miembros de la iglesia, que es médico, me hizo la prueba porque notaba algo, el desorden que me tenía en comidas y todo eso, y dormir y todas estas cosas. Me hizo la prueba y salí muy alto, demasiado alto en azúcar en la sangre. Estaba en 400. Y entonces yo le dije a la iglesia, espérese, me pasó esto y esto y esto y esto. Quiero decirles algo, yo sé cómo arreglar este asunto. Fueron 9 meses con insulina. Yo no evité todo lo que el médico me mandó. Me inyectaba insulina en la mañana hasta la tarde. Pero en 9 meses que duré todas las mañanas confesando, creyendo en la palabra de Dios, me dijeron, quitamos esto, ya no necesita nada de esto. ¡Wow! La gloria del Señor. Es maravilloso. Y así, he tenido que enfrentar algunas cosas, económicamente también. Por ejemplo, yo sé lo que es iglesias en la cual se cerraron y el pastor quedó sin ninguna protección. Y yo fueron 2 años que no ministré presencialmente. Y siempre Dios me guardó, me cuidó y me suplió. Sí, pero todas las mañanas me levanto a orar. Y no porque Dios hace algo porque yo oro, no, sino porque yo estoy desarrollando mi conciencia en la palabra de Dios, poniendo esto en práctica, mi conocimiento, porque sé que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice la Reina Valera 1960. Pues quiero decirte algo, empiezo a caminar en fe, me alimento en fe, así como sé alimentarme y cuidar mi salud física, también camino en lo que es la salud mental y emocional, que es sumamente importante. Yo no permito que haya en mi vida ansiedad, preocupaciones. No. Yo quiero estar en paz y que se manifieste la paz de Dios en mi vida. Mi espíritu está en paz, pero mi alma, esa pensadera, y sí me llegan toda clase de pensamientos negativos, me llegan, y yo sé que todo eso enferma. ¿Cuántas personas están enfermos del estómago, del colon, por motivo de esas preocupaciones, problemas, pleitos y todo ese montón de cosas? ¿Pero qué? Sucede algo, no permite que otra persona le enseñe y le ayude para que aprenda a tener control de sus emociones, de su mente, y así caminar en salud divina. Iba a entrar hoy en lo que es la unción de sanidad en Cristo, pero entré en esto otro lado, pero sé bien que le va a estar ayudando y le está ayudando a otras personas. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Qué rápido se me fue el tiempo. Y yo casi nunca testifico de las cosas que me han pasado, pero hoy puso en mi Dios hablarles acerca. Sí, porque algunos creen que, no, es que los pastores, ellos nada más vuelven a ir para arriba y le cae la resma de dinero. Ellos nada más y caminan. No, los hemos tenido que enfrentar con muchas cosas. Sí, con enfermedades que han llegado. Yo le llamo síntomas, porque no es que esté enfermo, sino que llegó un síntoma. Ok. ¿Y cómo detenerlo? ¿Cómo rechazarlo? ¿Cómo hacerlo a un lado? ¿Cómo expulsarlo de nuestra vida?
Y eso es lo que vamos a estar hablando. Quería continuar con otras cosas, pero Dios ha puesto estos días bastante lo que es la salud, la sanidad, y ver cómo nosotros entendemos por medio del Evangelio de Cristo y de la unción del Espíritu Santo, entender lo que Cristo hizo por nosotros. Amados hermanos, bendiciones.